¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a una clase de biología. El día de hoy vamos a hablar, continuando con los temas de los tejidos, vamos a hablar del tejido conectivo especializado. Exactamente nos vamos a referir al tejido sanguíneo. Recordando que cuando hablamos nosotros de tejidos y nos referimos a los tejidos fundamentales del cuerpo, hablamos de 4. ¿Cuáles son? Epitelial, conectivo o conjuntivo, muscular y el nervioso. Y están los 4. Nosotros hemos empezado a hablar acerca del tejido conectivo, llamado también conjuntivo. Este tejido tiene un origen embrionario, ¿sí? Estos tejidos en general, los 4, van a surgir a partir de 3 capas embrionarias. ¿Cuáles son? El ectodermo, mesodermo y endodermo. El mesodermo es la capa que va a originar al tejido epitelial, tejido conectivo y al tejido muscular. Te he puesto de otro color el tejido conectivo porque es el que estamos hablando actualmente, ¿sí? El ectodermo te origina al tejido epitelial también y al tejido nervioso. Y por último tenemos al endodermo, que solamente me origina el tejido epitelial, ¿sí? No olvidar que el tejido epitelial se forma de las 3 capas embrionarias. Muy bien, continuamos. El tejido conectivo habíamos dicho que es un tejido que nos sirve de unión, de relleno, nos brinda soporte, protección, nutrición del tejido conectivo e inmunidad. Y te lo he subrayado de otro color. ¿Por qué? Porque justamente el tejido sanguíneo, que es el que vamos a ver hoy, es el tejido que nos brinda la nutrición y la inmunidad. El tejido conectivo o conjuntivo se clasifica en 2 grupos, ¿cierto? El propiamente dicho o general y el especializado. El propiamente dicho tiene variedad de células y se divide en laxo y denso. Eso ya lo habíamos visto. Y el especializado, pues, se clasifica en 4. Adiposo, cartilaginoso, óseo y sanguíneo. Nosotros ya hemos hablado del tejido adiposo, del tejido cartilaginoso, del tejido óseo, ¿sí? Y hoy nos toca hablar del tejido sanguíneo. Cada uno de los tejidos mencionados tiene una célula representativa, ¿cierto? Y hoy vamos a hablar del tejido sanguíneo. Ahí está. El tejido sanguíneo, ¿sí?, tiene características. Obviamente, cuando hablamos de tejido sanguíneo nos referimos a la sangre. Y la sangre tiene consistencia líquida, es de color rojo, su volumen equivale al 8% del peso corporal. O sea, de 100 kilos, 8 kilos vendría a ser, ¿qué cosa? El volumen de la sangre que está recorriendo tu cuerpo. El tejido sanguíneo, ¿sí?, está constituido por 2 componentes importantes, no te puedes olvidar: el plasma sanguíneo y los elementos figurados. El plasma es la parte líquida, ¿sí?, de la sangre. Es la sustancia que se encuentra entre célula y célula y generalmente es de color amarillo claro. Es rico en agua, sales minerales, hormonas, proteínas, etc. En este plasma es donde viajan los elementos figurados. Aquí está. ¿Ves? Este plasma que está de color amarillo
esta sustancia que está de color amarillo es el plasma sanguíneo, ¿ya? Y es el que va a albergar a todas las células, que vendría a ser la parte sólida del tejido sanguíneo. ¿Cuáles son esas células? Las vamos a ver ahora. Aquí está. Esto que estoy señalando ahorita es el plasma, que es todo el líquido amarillo. Las células las vamos a ver a continuación. Las células, recordemos que son llamadas elementos formes y es el segundo componente del tejido sanguíneo. Y es la parte sólida. Parte sólida. ¿De qué? Del tejido sanguíneo. ¿Y cuál era la líquida, Miss? El plasma sanguíneo. ¿Cuáles son esos elementos figurados, llamados también elementos formes, o simplemente las células del tejido sanguíneo? Son estas tres: los eritrocitos, los leucocitos y los trombocitos. Acá están. Eritrocitos son llamados también glóbulos rojos, leucocitos llamados también glóbulos blancos, y los trombocitos son llamados también plaquetas. Empezamos. Los glóbulos rojos, los eritrocitos, son llamados también glóbulos rojos o hematíes. Sí son abundantes, estamos hablando de 4,5 a 5,5 millones de células por mililitro. Mililitro de sangre por mililitro de sangre. Tienen una forma bicóncava. ¿Qué significa bicóncava? Que tiene dos concavidades, una superior y una inferior, ¿sí? Dos hendiduras, dos concavidades. Su tiempo de vida aproximadamente es de 120 días. Y lo importante de estas células es que contienen a la proteína que se llama hemoglobina. Y la hemoglobina es importante, ¿por qué? Porque esta proteína es la que me transporta el oxígeno, ¿sí? El oxígeno que va a ser distribuido por todo el cuerpo, ¿ya? Así como transporta el oxígeno para llevarlo a cada una de nuestras células, también transporta el dióxido de carbono justamente para llevarlo hasta los pulmones y expulsarlo a través de la exhalación de la respiración. ¿Cuáles son las otras células? Los leucocitos. Los leucocitos son llamados también glóbulos blancos, ¿sí? Más o menos estamos hablando de 5 a 9.000, ¿sí? Leucocitos o glóbulos blancos por mililitro de sangre. Ellos sí tienen una forma esférica, ¿sí? Pero no todos son iguales. Los glóbulos blancos o los leucocitos tienen 5 tipos, ¿sí? Son de 5 tipos. Cada tipo se encarga de una función específica. Tenemos a los neutrófilos, a los basófilos, monocitos, eosinófilos y linfocitos. Los más abundantes son los neutrófilos, ¿sí? Ahí están los glóbulos blancos. Leucocitos, ahí está. Los neutrófilos son los más abundantes y los basófilos son los que se van a encargar de dar una respuesta frente a alergias. ¿Cómo es eso, Miss? Que si tú consumes algo que eres alérgico, los basófilos van a empezar a subir sus niveles. Si te sacan un análisis de sangre, notarían que tú estás teniendo un cuadro de alergia. Y obviamente con eso te darían el tratamiento correcto. ¿Cómo son? Acá está. Estos son los monocitos, estos son los linfocitos, estos son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Neutrófilo, que es el más abundante, y el basófilo, que se encarga de emitir la respuesta frente a alergias. Y por último tenemos a los trombocitos,
que son llamados también o son más conocidos como plaquetas. Estamos hablando de unos 250.000 a 400.000 trombocitos por mililitro de sangre. Es bastante. Estas plaquetas se van a originar gracias a que una célula más grande llamada megacariocito se fragmenta, ¿ya? Y cada fragmento equivale a una plaqueta, ¿ya? ¿Cómo es la forma de ellos? Más o menos es un disco aplanado, viven en promedio 12 días, a diferencia de los glóbulos rojos que viven 120 días. Intervienen en la coagulación de la sangre. Me ayuda a que si yo me corté, deje de sangrar. ¿Por qué? Porque apenas tienes un corte, ¡pum!, aparecen todas las plaquetas a tratar de evitar el sangrado. Ahí está. Esos son los trombocitos o llamados también plaquetas. Por último, no nos olvidemos cuáles son las células del tejido sanguíneo. Los eritrocitos, los leucocitos o glóbulos blancos y las plaquetas o trombocitos. Plaquetas o trombocitos. No nos olvidemos que el tejido conectivo se divide en general y especializado. El general con abundantes células y dos tipos, el laxo y el denso, mientras que el especializado, ¿sí?, se divide en 4 grupos: adiposo, cartilaginoso, sanguíneo, adiposo, cartilaginoso, óseo y sanguíneo. Y el día de hoy hemos visto el tejido sanguíneo. Espero que haya sido interesante la clase, que haya sido de su agrado. Ya nos estamos viendo la próxima semana. Chao, chao, cuídense.